Bienvenidos, bienvenidísimos a un nuevo capítulo de Mi Otro Yo. Soy Cata Tuane y soy la conductora de este podcast. Quisiera partir este capítulo dando las gracias. Gracias a los nuevos auditores que se suman día a día a esta hermosa comunidad. Y sobre todo gracias a los auditores que han sido fieles desde el capítulo número 1, pero también quiero dar las gracias por todos los likes, comentarios y mensajes que nos llegan semana a semana. Entrando de lleno a este capítulo, el entrevistado del día de hoy es Juan Romero. Juan fue compañero mío de la universidad y fue una de las primeras personas a las que yo contacté para preguntarle si quería ser entrevistado en el podcast o no, y con Juan nos pusimos de acuerdo y grabamos en enero, o sea, meses antes de que saliera el podcast. Yo todavía no sabía cómo grabar, en verdad estaba recién aprendiendo. ¿Y qué fue lo que pasó? Básicamente que hablé muy cerca del micrófono y mi voz salió demasiado saturada, inescuchable. Así es que le dije, Juan, lamentablemente ese capítulo no va a poder ver la luz del día. Lo contacté ahora y grabamos, así que este capítulo sí ve la luz del día. En este capítulo Juan nos cuenta su historia de vida. Bueno, ya dije que era compañero mío en la universidad, él es abogado y después de un tiempo, de un proceso personal intenso, decide también escuchar coaching al mismo tiempo que estaba trabajando. Y luego él decide renunciar a su trabajo, dedicarse de lleno al coaching. Nos habla un poco qué es el coaching, nos habla de cómo es importante escucharnos, de hacernos preguntas, de preguntarnos para qué. Este capítulo es de exploración personal, es de aprendizajes de vida y también de atrevernos a tomar decisiones que de repente pueden ser un poco complicadas, pero que al final nos van a llevar a ser felices. Así es que sin más preámbulos, espero que a todos les guste este capítulo tanto como a mí. Aquí comienza Mi Otro Yo. Hola Juan, ¿cómo estás? Hola Cata, ¿bien y tú? Bien, también estoy muy contenta de tenerte aquí de nuevo. Yo algo ya adelanté en la introducción, pero Juan, yo creo que fue la primera o la segunda persona que entrevisté así como en el podcast cuando en enero, ponte tú, de este año, y yo no sabía grabar todavía, entonces grabé mi voz y estaba súper saturada y no se entendía nada, así que bueno, varios meses después, casi medio año después, aquí estamos. Acá estamos, ya estás convertido en toda una rockstar, Cata, durante este tiempo, sí, así que ojalá. Gracias por la invitación nuevamente. No, muchas gracias a ti por darte este tiempo y este espacio. Oye, Juan, siento que esto es como un déjà vu, como que te voy a hacer las mismas preguntas que te hice hace un par de meses atrás, pero por supuesto, nuestros auditores no llegaron nunca a escucharlo. Yo a Juan lo conozco porque fuimos a la misma universidad. De hecho, tuvimos un par de ramos juntos, pero es muy interesante porque la vida de Juan, al igual que quizás un poco la mía, ha tomado un giro y hoy día se está dedicando más al coaching. Pero antes de entrar de lleno al tema del coaching, cuéntanos un poco cómo fue esta transición de ser abogado y decir, ¿sabes qué? Quiero tomar un rumbo distinto. Sí, parece un poco raro como esto de ser abogado y coach. No es tan común esa mezcla, y se dio principalmente por como constante búsqueda de hacer algo, de conocerme a mí mismo, y esa constante búsqueda me llevó a buscar por internet qué es el coaching. Me apareció una consultora, mandé un mail, me llamaron a una entrevista, fui. Después fue un desayuno, me pareció como todo muy, muy bonito y me metí a hacer este curso de coaching que dura como un año, y así partí en esto del coaching sin saber muy bien qué era, pero como sobre todo con ganas de conocerme más, como de poder desarrollarme más como persona interiormente, y también obviamente de la mano en que, claro, tal vez a mí me costó harto sacar la carrera de Derecho y tal vez nunca fue algo que me haya llenado mucho, entonces también como con esa inquietud de poder hacer otras cosas también, además de ser abogado, ¿no? Como ampliar la perspectiva. Qué interesante lo que estás diciendo. ¿Y pasó algún hito específico que te haya hecho hacer este switch? ¿Empezaste a trabajar? ¿No te gustó? ¿Qué fue lo que pasó ahí que dijo, ¿sabes qué? Necesito conocerme más. ¿Cómo fue ese proceso?
Sí, bueno, yo creo que es como un proceso de hartos como hitos específicos. A mí como lo que me marcó harto en mi proceso de desarrollo personal fue haber reprobado el examen de grado 2 veces y empezar con una tercera oportunidad a hacer un proceso de nuevo de un año entero. Para mí fue un proceso de crecimiento muy importante en mi vida. Creo que desde ahí como que mi switch cambió. Entendí porque tuve ayuda también profesional en algún momento de psicólogo, de entender de que es importante pedir ayuda. Después estaba con unos interrogadores que eran los naranjos, que era muy constante y muy exigente las interrogaciones todas las semanas, y después hubo la ayuda de la polola de un amigo que es actriz, que me ayudó también como con el tema corporal, de poder expresarme mejor y como darme cuenta que esta red de apoyo, además de mis padres y mi familia, fue muy importante como para decir, oye, es necesario como apoyarse y poder tener a otros que te digan en algún momento, oye, tú puedes, y acá está la ayuda mía, como acéptala. Y eso para mí me abrió como mundos y me hizo como hacer un buen proceso y como aprobar el examen. Y un hecho específico que me acuerdo de por qué me metí a ser coach fue justo en una fiesta de egresados de Derecho. Es una que se hizo después, no sé si te acordáis, como después de 5 años de egresado. Me acuerdo perfecto, pero no profundicemos en eso. Pero hablando con un compañero de la universidad que estaba haciendo, no sé si era fiscal como suplente, y él estaba súper como, yo sentía frustrado como en su pega, y yo recién había aprobado como mi examen de grado. Yo me acuerdo que él había salido con 7, llevaba como casi 4 años trabajando. Y yo decía, pero ¿por qué él está hablando así? Como debería estar hablando desde otra perspectiva. Y obviamente no sé si lo aconsejé o le dije algo. Y después dije, tal vez le estaba haciendo coaching, sin saber muy bien qué era. Evidentemente no era coaching, era una conversación en una fiesta. Pero desde ahí como que me metí a lo del coaching y empecé a buscar y después hice el curso y todo lo demás. Qué interesante tu historia, cómo partes de una experiencia personal a darte cuenta que de repente es súper necesario tener apoyo de otras personas que te estén alentando, que te digan que tú puedes, que te estén ayudando también a superar tus miedos, tus frustraciones, y que rico que de esa experiencia, que al final resultó satisfactoria porque pasaste tu grado, hayas dicho, sí, quizás por aquí yo también podría ayudar a otras personas. Y ¿cómo fue para ti meterte a este curso de coaching en contraposición quizás con haber estudiado Derecho? Como, ¿qué te decían? ¿Cómo fue ese proceso? Sí, yo ya estaba trabajando en un estudio y mientras trabajaba tenía que ir a esta... después de la pega teníamos sesiones una vez a la semana que duraban como 4 horas, uno terminaba súper cansado, pero era tú te juntabas con otras 9 personas, con un grupo, y compartías y hablabas sobre temas que tal vez nunca yo me había dado el espacio de conversar con otras personas. Entonces te va removiendo y además tienes que hacer guías, contestar cuestiones que son profundas y como que todo va cambiando. Además yo lo que hice, habían unas conferencias que también tú escuchas, como son 300 personas, 250 personas que van ahí, escuchas relatos que también te van llegando muy profundamente, y todo eso al día siguiente tú vas a la pega y es como wow, como que hay algo que va cambiando en ti. Y me preguntaban, pero o sea, como que yo lo fui como naturalmente, quizás hubieron cambios en mí que se notaron. Mi relación con mi jefe, que tal vez era mucho más distante, yo creo que también fue cambiando. Fui capaz de hablar más con él, de acercarme desde otro lugar, entender más como las relaciones. Como yo creo que se notó un cambio evidente en mí. Me lo dijeron algunas veces algunos compañeros, como de la pega en ese momento. Entonces, sí, es complejo, como que uno está ahí entre la pega y esto, pero
pero obviamente se puede llevar. Yo, la mayoría de la gente que lo hace, estos cursos sigue al día siguiente con sus pegas y la vida continúa igual, solo que se te abre como otro mundo también. Qué cuático, como cuando uno empieza a trabajar en uno mismo y a conocerse un poco más, eso también se refleja y las otras personas son capaces de verlo y va mejorando distintos aspectos de la vida, y también hay otros que los va dejando de lado, porque al final uno empieza a hacer cosas que resuenen más con uno mismo y las cosas que ya no van resonando quizás uno las deja un poco de lado. Siento que hemos hablado harto del coaching, pero probablemente muchos auditores no saben qué es el coaching, así que antes de seguir avanzando en la entrevista, Juan, cuéntanos, ¿qué es el coaching? Sí, es una buena pregunta. ¿Qué es el coaching? Bueno, hay muchos tipos de coaching, como hay coaching que es más enfocado en los negocios, hay coaching deportivo, hay coaching de todo tipo hoy en día, de lo que tú quieras. Yo estudié algo que se llama coaching ontológico, que tiene que ver con que cada uno de nosotros es un observador distinto de la realidad, y en el cual percibimos la realidad de distinta manera, y estamos compuestos o tenemos 3 esferas que son clave en nuestra vida, que son el cuerpo, la emoción y el lenguaje. Y desde esas 3 esferas, el coach va trabajando con el coachee, que es la persona que está o el paciente o el cliente que está con el coach, y el coach va trabajando a través de las preguntas. El coach llega con algún quiebre, con algún tema que él quiera trabajar, y el coach va a través de las preguntas, los va guiando, le va mostrando a través de las preguntas nuevos caminos para desarrollar lo que él quiera o lleve a la conversación. Yo creo que el coach y el coaching en el que yo estudié tiene que ver con el arte de poder hacer preguntas y poder ponerse al servicio de las otras personas, como una persona que es capaz de escuchar. Creo que es clave esa posición, y ayudar sobre temas también más específicos, porque obviamente hay temas que tal vez puede tener una persona que son más graves también, o alguna enfermedad que evidentemente ahí es necesario como que vaya algún especialista, algún psicólogo o psiquiatra para tratar ciertos temas. Y ahí también creo que es importante esa labor del coach de poder distinguir cuándo le corresponde a su ámbito y cuándo no. Qué potente lo que estás diciendo, ponerse al servicio de las personas y el arte de hacer preguntas. Yo, de hecho, antes estábamos hablando con Juan, a mí me interesa mucho el tema y yo creo que también voy a estudiarlo, y ahora con esta definición que estás dando, más ganas me dan de hacerlo. Y bueno, tú haces preguntas ahora, Cata, muchas preguntas. Buenas preguntas. Sí. Oh, gracias. Oye, Juan, hay algo que dijiste que lo encontré muy importante, es distinguir el ámbito de competencia. ¿Cómo puedo saber yo, como una persona a pie normal, qué tipo de temas puedo llevar ante un coach? Sí, mira, ya sea desde temas personales a temas laborales, temas de pareja, todo yo creo que puede ser tratado con un coach. Ahora, la capacidad también de distinguir en qué estado está esa persona, también es una capacidad del coach, creo yo, que puede ayudar a la persona a distinguir, ¿sabes qué? Acá necesitas ayuda tal vez de otra persona, necesitas quizás algún, no sé si medicamento, lo que sea, pero a mí personalmente no me gustan mucho, pero también son necesarios en algunos casos. Entonces, por ejemplo, en el caso de las depresiones, hay estados emocionales muy profundos y que muchas veces requiere de un proceso muy largo de acompañar a la persona, y esos procesos también yo creo que son necesarios hacerlos con psicólogos o terapeutas, que sea psiquiatra, psicólogo. Pero quiero ir un poco más como a lo concreto. Por ejemplo, yo podría ir a un coach en caso de que, por ejemplo, quisiera un aumento en mi sueldo,
O podría ir a un coach en caso de que quizás quisiera mejorar la relación con mi pareja, por ejemplo, como que yo voy con un problema o con una meta y el coach me va dando distintas herramientas y me va haciendo preguntas para que yo alcance ese objetivo, como que esa es la dinámica. Sí, bueno, pasa que llegan personas, claro, quieren tener un aumento de sueldo y puede ser ese como la conversación inicial, pero en el fondo hay algo que va más, esa es como la primera capa de la cebolla, entonces ahí uno va como adentrándose qué hay detrás de eso que esta persona trae. Tal vez esta persona quiere sentirse reconocida en el trabajo. Entonces uno va indagando a través de las preguntas, la persona tal vez se va dando cuenta que eso que trae es algo inicial, pero que viene mucho más profundo, laboralmente hablando, porque si la persona quiere enfocarse en lo laboral, obviamente uno puede preguntar sobre otros ámbitos, pero lo ideal es mantenerse siempre en el foco de lo que la persona trae y lo que ella quiere trabajar. Entonces, ahí también hay que ser muy cuidadoso con eso. Entonces, ahí tú vas como adentrándote en ese tema y que tal vez es más profundo, quizás sentirse reconocida laboralmente y cómo tú puedes tener conversaciones con tu jefe o con quien sea para que eso se vaya produciendo. Entonces, uno va a través de estas, como dándose cuenta, también generando acciones para que esto que la persona trae en un principio, que después se va transformando tal vez en otra declaración, esta persona puede hacerse cargo de eso con acciones concretas. Me encanta eso de que, claro, tú llegas con un objetivo específico, pero indagar, ok, esto es lo que tú quieres, pero ¿por qué? Vamos a lo profundo. Y qué lindo también porque es un espacio que te da la oportunidad de conocerte a ti mismo, porque a veces te hacen las preguntas que uno nunca se hace o que uno nunca se le hubieran ocurrido. Así que me encanta ese proceso. Oye, Juan, y saliéndonos ahora un poco del coaching y volviendo a ti, hoy que ya terminaste tu curso, ¿te sigues dedicando un poco a la abogacía? ¿Estás solo de coach? ¿Cómo está ese equilibrio? Hoy en día estoy solo como coach, lo que me tiene muy contento. Justo yo renuncié cuando empezó la pandemia, justo ese año. Entonces fue un proceso complejo de poder emprender en tiempos de pandemia y estuve haciendo también pegas de abogado y pegas de coach. Pero este año, por suerte, nos ha ido mejor también en la consultora en la que estoy trabajando y estoy dedicándome a eso solamente. Así que eso me tiene muy contento. ¡Qué valiente! ¿Y cómo fue que, perdona que retroceda de nuevo, pero es que, ¿qué fue lo que te llevó a tomar la decisión de decir, ¿sabes qué? Voy a renunciar a mi trabajo, porque en el fondo no solamente el trabajo, o sea, el trabajo representa estabilidad, representa sustento, representa rutina. ¿Qué fue lo que te hizo abandonar todo eso y decir, ¿sabes qué? Esto es lo que realmente me gusta, lo que me hace feliz, voy? Sí. Es una buena pregunta y no es una decisión fácil tomar, porque como tú dices, el trabajo es estabilidad y hay que aprender a soltarla y tal vez lanzarse ante la incertidumbre. Y yo estaba dispuesto a eso. Y hay algo que nosotros en el coaching aprendemos que es que el lenguaje genera realidad. Entonces, a ver. Antes como que existía una distinción, como la filosofía del lenguaje antes existía como esto es una mesa y es una mesa y el lenguaje era descriptivo, simplemente. Pero después vino toda una teoría de Wittgenstein que dice que el lenguaje va generando realidades y cuando uno va tomando acciones a través del lenguaje, haciendo declaraciones, uno va cambiando el mundo. O sea, lo que yo digo también genera acciones, genera cosas en lo otro. Entonces, yo estaba con eso también muy, muy, muy presente en mí, muy potente, y para mí el acto de renuncia es un acto que cambia el mundo. O sea, cambió mi mundo en definitiva. Y cuando uno dice, ¿sabéis que voy a renunciar? Y vas y presentas tu renuncia, es un acto que, wow, liberador también. Entonces,
para mí todo eso fue mucho más potente y también para mí mucho más removedor y con mucho más sentido tal vez que seguir estando en un lugar donde no quería. Obviamente, claro, después de eso también hay mucho trabajo detrás que se te va a cómo generar esta estabilidad y etcétera, y costos y desafíos. Pero claro, ese es como el desafío también, como enfrentar los desafíos, enfrentar el tema de emprender, de frustrarte. Pero también creo que yo estaba preparado, o sea, como en el sentido de que, como te dije antes, como la frustración es un tema que igual yo lo viví con los exámenes de grado, entonces como que, y antes también, bueno, yo era futbolista, siempre he sido deportista, entonces como enfrentarme conmigo mismo y mis frustraciones es algo que lo he hecho como harto en mi vida, entonces creo que soy persistente y por eso sigo en esto y como que es también asumir ese desafío, o sea, hay que perseverar y hay que enfrentar los momentos malos que se van a venir, que sin duda, bueno, fue una pandemia, entonces como que fue todo como un... nunca lo esperé, pero como que son como desafíos que van apareciendo. No sé si te respondí lo que me preguntaste, Cata, me fui como Sí. por las ramas. No, me encantó. De hecho, encuentro muy admirable que hayas decidido dejar una vida que te hacía infeliz y hacer un poco un salto al vacío, como con la esperanza de que las cosas fueran a mejorar, porque a veces uno, por mantenerse aferrado a esa estabilidad, lo pasa pésimo, lo pasa muy mal y es en verdad infeliz. Entonces, qué admirable que hayas tomado, como hayas dicho, no puedo más, o no soy feliz haciendo esto y voy a aventurarme en algo que sí me gusta y que sí me apasiona. Que el ataque justo te haya tocado la pandemia, pero sigue siendo muy admirable lo que estás diciendo. Igual, quiero rescatar algo que dijiste y voy a sacar casi que un lápiz y un papel para anotar. ¿Cómo es eso que el lenguaje crea realidad? En el sentido de que a mí siempre este tema de la manifestación y las declaraciones me ha costado un montón, como que yo he escuchado que el lenguaje crea realidad, que hay que manifestar lo que uno quiere, pero en verdad no tengo idea cómo se hace. Bueno, tú ya lo estás haciendo, o sea, como ahora en haber hecho un podcast, al crear mi otro yo podcast, ya estás generando una nueva realidad. O sea, estás creando mundos nuevos y espacios de aprendizaje nuevos tal vez para ti y teniendo conversaciones con gente que seguramente te ha aportado mucho y eso también va generando nuevas realidades. Otras como declaraciones que uno hace en la vida son como actos declarativos del derecho, ¿no? Como el estado civil, pues, o sea, uno es soltero y después pasáis sabes que me quiero casar contigo, pedís matrimonio, también a ese es un acto en el que tu mundo también cambia. O sea, y constantemente vamos haciendo cuestiones que van cambiando nuestro mundo y nuestro actuar. A veces son sutiles, a veces no nos damos cuenta, a veces las hacemos menos, a veces más. Pero yo creo que es importante como darse cuenta de eso, que nuestras palabras, nuestras declaraciones tienen un impacto y van generando nuevos mundos. Nosotros en el coaching, esto de la filosofía del lenguaje se distingue como distintos tipos de actos de habla. Entonces se distingue como entre las afirmaciones y las declaraciones. Las afirmaciones vendría a ser como hoy día es día jueves 21 de julio, estamos de acuerdo que hoy día es 21 de julio y una declaración podría ser hoy día es un día hermoso, el día 21 de julio, porque estoy teniendo una conversación en mi otro yo podcast. Eso ya como está detenido por la interpretación también. Entonces, qué interesante. Cuando uno se va dando cuenta de eso, como es muy potente, porque te das cuenta que tal vez generalmente uno está interpretando cosas y no está afirmando. Entonces ahí como que uno se va también poniendo como en tela de juicio a uno mismo y también a los otros, los que de repente cuando uno está estudiando esto después se pone un poco busquilla con las personas
y las personas que están con uno lo sufren también. Pero si te quieren, te lo van a decir y después uno agradece su paciencia. Sí, porque cuando uno igual se empieza a meter en este mundo de conversaciones más profundas y qué sé yo, igual trata de meterlo un poco en todas partes y a veces te dicen así como, no, por favor, hoy día hablemos de algo un poco más light. Sí, sí. Pasa. Oye, Juan, y entonces tú decides renunciar, o sea, sales del curso del coaching, decides renunciar, empieza la pandemia, pero ¿cómo empiezas a practicar este tipo de coaching? ¿Qué personas tratas tú de ayudar? ¿Cómo va ese proceso de los inicios del coaching? Bueno, como yo estudié Derecho y haciendo el coaching dije, tengo que ayudar a las personas que están haciendo el examen de grado. O sea, como yo que lo di 3 veces, lo pasé súper mal, siempre encontré que ahí había un vacío súper grande con los estudiantes del examen de grado que quedaban como bien a la deriva. Y partí como con esa intención de apoyar a las alumnas que estaban estudiando para el examen de grado. Y eso me movió en un principio. Así que ahí partí como hablando con universidades, haciendo algunas charlas en universidades. Empezaron a llegar algunos coachees. Muchos, me acuerdo que el primer coachee que llegó también lo daba por 3ª vez el examen de grado. Entonces fue como también verme en él y fue súper potente eso. Y después, claro, también que le haya ido bien, que haya aprobado, también es como una satisfacción. Y así partí, como que ese fue mi punto de inicio en el coaching, como lo que yo quería hacer. Que me encanta que hayas tenido una misión tan clara como de este proceso para mí fue frustrante, fue doloroso. Yo quiero ayudar ahora con las herramientas que tengo a otras personas para que este proceso no sea tan frustrante ni tan doloroso. Lo encuentro muy, muy lindo y con una misión como tan clara. Y yo estoy de acuerdo, en un espacio que en verdad falta tanto, porque uno generalmente cuando da el examen de grado contrata interrogadores que solamente básicamente se preocupan de que la materia que ellos te hayan entregado tú la hayas absorbido y en el fondo hayas adquirido ese conocimiento y seas capaz de responderlo, pero de ahí a que se preocupen cómo estás estudiando, las horas que estás estudiando, si estás feliz, si es que el proceso de estudio te está sirviendo o si estás deprimido, todo eso queda un poco más a la deriva y muchas personas, algunos irán al psicólogo, qué sé yo, pero yo te diría que como para enfrentar este tema, pero quizás no todos están en ese proceso, entonces encuentro muy lindo que hayas visto ese vacío y hayas querido llenarlo con el coaching. Sí, o sea, es súper difícil el proceso. O sea, son en general 8 o 9 meses y pueden ser muchos más también. Entonces, es como un carrusel de emociones también que uno va teniendo en el periodo. Porque además es estresante de por sí el hecho de que tienes que dar una prueba para saber si tu carrera la aprobaste o no después de 5 años. O sea, entonces, eso hay un vacío muy grande en las universidades, como que un poco se desligan de los alumnos. Así que ahí también creo que se puede hacer todavía muchas cosas. Sí, de hecho, sin ir más lejos, el otro día estaba mirando, como buscando un WordPress que hice como por un viaje y encontré una entrada ya de un blog que escribimos con algunas compañeras hace tiempo de cómo fue nuestra experiencia mientras estábamos estudiando el examen de grado. Y me acuerdo que lo leí y te juro que se me apretó la guata porque en el fondo lo que decía básicamente ese blog era: me despierto, tengo que estudiar, almuerzo, tengo que estudiar y después o hago ejercicio o me duermo porque la mañana siguiente tengo que estudiar y qué sé yo. Y decía, bueno, porque yo en ese momento vivía con mis papás, me siento en la mesa a comer y me preguntan cómo estuvo tu día y yo decía como, lo único que he hecho es estudiar y como que me encantaría poder darte algún otro detalle o decirte alguna cosa interesante, pero la verdad es que lo único que he hecho es estudiar. Entonces, esa reiteración, esa monotonía como durante tanto tiempo, yo creo que le diste en el clavo, Juan, porque de verdad que uno se siente súper solo, aunque estudies con más gente, igual para poder estudiar tenés que estar callado. Sí, o sea, yo encuentro que no es sano esa dinámica.
sea, como de solo estudiar, o sea, como que tu cerebro solo esté, en el fondo, dedicado a eso. O sea, como que el cerebro se acostumbra, como que es un órgano predictor, todo el rato predice, entonces estáis tan enfocado en eso que es lo único que te acostumbráis a hacer durante 8 o 9 meses. Y después la gente sabemos cómo salen del examen, o sea, es como una liberación de ese proceso. Sí, entonces, concuerdo. Tener más herramientas, poder hacer otras cosas, entender que no se va la vida también en esto, como bajarle el perfil, obviamente con la responsabilidad necesaria, pero muchas veces yo creo que es como estar todo el día. ¿Es necesario estar todo el día? Tal vez era suficiente 4 horas, y podía hacerlo, y tal vez como generar cambios también, como que eso yo creo que es importante, y es importante como poder transmitirlo. Sí. Así que qué bueno que te hayas dedicado en eso, y espero que hayas podido ayudar a mucha gente. Oye, Juan, ¿y ahora estáis dedicado a lo mismo, a exámenes de grado? No, como empecé como con un cambio también desde el año pasado a trabajar en una consultora y empezar también como a hacer talleres a organizaciones públicas, privadas, y a descubrir como este mundo de la relatoría también a través del coaching. Y ahora estoy trabajando en otra consultora con un socio que se llama Brámica, la consultora, y estamos trabajando con temas también en organizaciones, temas de liderazgo, gestión de los equipos, equipos colaborativos de alto desempeño, y que algo también que a mí me apasiona mucho, porque también tú pones las conversaciones dentro de una organización que muchas veces no están presentes. Y a través del coaching grupal, de poder mirar al otro y decirle, oye, ¿en qué estamos? Entonces, eso para mí también, poder hacer eso me encanta, o sea, como poder llegar a una organización, entenderla, mirarla, como también hacer diagnóstico, como meterse en un mundo, ¿no? Cada organización es un mundo, me imagino, no sé, nosotros de repente como abogados, yo creo que hay también, como por un lado están los estudiantes de examen de grado, y pienso en los estudios jurídicos, también que hace harta falta ahí como darle un sentido más relacional también o sea, generar mayores relaciones y mejores relaciones entre los abogados, en la organización, mayor bienestar, porque en definitiva el bienestar organizacional también va de la mano de la productividad, y poder entender eso, o sea, yo creo que mucha gente lo entiende, pero hay otras personas no tanto. Entonces, ese es como el desafío en el que estoy hoy día, como llevar ese bienestar organizacional a través del coaching, generar mayor productividad a través de este bienestar, y aprendizaje todo el rato también, como de entender que vamos aprendiendo, y eso significa que cada día hay una oportunidad de mejora, y que así es, y esto se genera con prácticas, y que no es de un día para otro, y como ir instalando esas cosas también en la organización. Es un proceso también difícil, complejo, pero muy desafiante y muy motivador. ¿Sabéis que me alegra un montón de que se esté hablando de bienestar en las organizaciones? Porque esta es mi impresión, y lo que yo he visto, y en los lugares que he trabajado quizás un poco también, que cuando uno va a trabajar se preocupan de tu ser laboral, como de tu yo profesional, de tu yo en el trabajo, pero la verdad es que somos seres integrales, o sea, no solamente soy yo abogado, sino que soy yo muchas otras cosas más. Entonces, me alegra demasiado que se estén abriendo estos espacios de relaciones también humanas, personales, y al final, cuando, es lo que yo creo, se abren estos espacios de conversación entre colegas, hay una lealtad, o hay unas ganas de apoyar más al otro, unas ganas de ser parte del equipo, que hacen que al final la pega funcione mucho mejor, creo yo. Sí, sin duda, y de repente con cosas súper simples, como
hacer conversar a las personas sobre cuestiones cotidianas del día a día y darte cuenta que el otro o la otra persona está sufriendo las mismas cosas que tú, que tu compañero de trabajo le pasan las mismas cuestiones, te hace ya sintonizar, generar una misma sintonía y con cosas súper simples, pero no se dan el tiempo ni el contexto para hablar de eso. Entonces, también eso es muy importante. O sea, nosotros hacemos talleres, coaching grupal, coaching de equipo, y también generamos un contexto para que se den esas conversaciones. Lo mismo pasa en el coaching individual, o sea, es necesario como que uno genere un contexto con la otra persona, en el cual nosotros siempre decimos, este es un espacio sagrado, en el cual lo que conversamos acá se queda acá, es confidencial, y uno pide permiso también para hacer preguntas. Y cuando tú le das el permiso, claro, también tú vas generando confianza, son también declaraciones, pues como, y uno tiene que ir generando ese contexto. Y creo que eso también muchas veces se olvida y creemos que podemos conversar en cualquier momento, en cualquier lugar. O sea, hay momentos para todo. ¿Cachai? Entonces, las organizaciones que lo están haciendo ahora y que estamos acompañando se están preocupando de eso. Y eso también lo considero muy bueno como para ellas, como organizaciones, y como para las personas que están ahí. ¿Y cuál dirías tú entonces, a grosso modo, porque este es un capítulo de un podcast, digamos, no es como un taller completo de coaching, pero cuál creerías tú que serían entonces las principales claves para lograr quizás este bienestar organizacional, ¿cierto? Dentro de las organizaciones. ¡Wow! Gran pregunta. Bueno, igual por eso te dije. Depende del contexto de cada organización. Pero así como yo creo que en general, sin duda generar un contexto en que las conversaciones se puedan dar, las conversaciones difíciles. Y eso creo que tiene que ver con que exista el diálogo, y en que para que exista diálogo tiene que haber escucha. Y en las organizaciones en las cuales existe la escucha, creo que es más fácil que puedan desarrollarse y que puedan trabajar más eficientemente. Y yo creo que ese es un pilar que toda organización debería tener, o sea, desarrollar la escucha, la capacidad de escuchar al otro y generar diálogos, ya sea con tu propio equipo de trabajo y también con las otras áreas, porque todo esto en las organizaciones es un trabajo que está mancomunado. O sea, lo que hace una persona en el área de marketing repercute en el área de postventa. Entonces, que las personas estén comunicadas también es clave. Y eso tiene que haber apertura para poder hacerlo. Y muchas veces, como que pasa mucho, que existe el trabajo en silos, que cada uno trabaja por su lado y desconoce lo que está haciendo el otro lado de la empresa. Qué interesante, entonces, el diálogo, pero sobre todo la escucha. Oye, Juan, y para ir terminando la entrevista, en este proceso del coaching, de tu renuncia, de dedicarte a esto, de conversar, escuchar y conocer más a las personas, ¿cuál creerías tú que es tu mayor aprendizaje, o que el día de mañana tú decís como, es esto que me llena o me hace feliz? Una pregunta importante también. Yo creo que va en relación con lo que te venía diciendo, que en la organización es muy importante escuchar. También creo que es clave escuchar al otro y escucharse uno mismo. Yo creo que para mí fue un aprendizaje muy grande cuando desde mi silencio aprendí a escucharme también. Y escuchar mi silencio y escuchar también cuáles eran mis pensamientos de más habituales, para dónde generalmente me iba cuando estaba callado o en situaciones laborales complejas o relacionales con amigos o con mi pareja, y darme ese tiempo para escucharme, creo que ha sido clave como para poder yo como dar una pausa y mirarme y decir ya, o sea, acá estoy, como esto es lo que estoy pensando y cómo voy a actuar.
y como esa pausa y escucharse en los silencios también y darle espacio al silencio interior. Creo que eso para mí ha sido clave, y porque después es más fácil también escuchar a las otras personas. Yo creo que he ido desarrollando como esa capacidad de escuchar. Aún me falta mucho, pero creo que me encanta esa posibilidad de, como coach, escuchar a las otras personas y poder acompañarlas desde ahí. Eso es muy bonito. Sí, qué bonito lo que estás diciendo, y que enriquecedor también decir que el trabajo parte por uno, por escucharse a uno, que eso también te ayuda a escuchar al resto. Y encontré muy humilde y sincero lo que dijiste: yo sigo aprendiendo. Siento que esa es clave. Siento que uno siempre sigue aprendiendo, y también eso nos ayuda también un poco a veces a ser más amables con nosotros mismos. Totalmente, es como el camino del aprendiz, y en este proceso es como es cíclico, como que de repente te vas a ver de nuevo en la misma situación que tal vez estuviste hace un año, y uno dice, ¿por qué de nuevo caí en lo mismo? Pero, o sea, en el fondo no estás en el mismo lugar, pero es como un círculo que va hacia arriba, o sea, como espirales que van subiendo. Entonces quizás es muy parecido, pero estás en otro lugar ahora, y lo puedes ver tal vez con más perspectiva lo que te está pasando. Vamos a seguir equivocando, haciendo los mismos errores, pero hay más comprensión, más perspectiva, más conciencia de lo que uno, o de lo que yo estoy haciendo, o de lo que la otra persona te puede provocar también con lo que hace. Qué lindo, es verdad. Yo también creo que los aprendizajes, o la vida en realidad, es como una espiral o una montaña rusa, como uno quiera decirlo, pero baja y sube, y no es una línea recta. Oye, Juan, ¿algún último consejo, tip, palabra que quieras dirigirle a nuestros auditores? Wow, cuando tú entras al coaching, lo primero que te dicen, el coach no da consejos, el coach hace preguntas. Yo les diría que a los auditores que se atrevan también a hacer cosas que le hagan sentido, y que busquen su para qué hacen lo que hacen. Y desde ahí también vayan construyendo su realidad y su relato y su vida, en definitiva. Creo que hay que hacerlo, un poco relacionado con esto del lenguaje genera realidades, como ir en busca de lo que nos gusta. Creo que es un desafío, es complejo, se pierde muchas veces la estabilidad, pero tiene sus recompensas al final si uno se esfuerza y es constante también. Me encanta, qué lindo eso, atreverse a ser feliz al final. Me gusta mucho, muchas gracias por esas últimas palabras. Oye, Juan, y ahora vamos a entrar a la última sección del podcast, que es la tripleta, un set de 3 preguntas cortitas que a todos nos van a dejar con los ánimos bien arriba. Y la primera pregunta... Sí. Me río. Sí. Me río porque dije en mi mente, ya, onda... En este capítulo de verdad que no lo voy a hacer, y como que lo hice y dije, oh no, lo estoy haciendo, y después fue como, en verdad me nace, así que ya lo terminé de hacer. La primera pregunta es, ¿qué actividad cotidiana te hace particularmente feliz? Me hace muy feliz cuando camino con mi perro. Salgo a pasear con mi perro, es una actividad que me gusta mucho. A mí también me gusta mucho. Y el caminar también. Hoy en día caminar también me gusta mucho, y lo estoy haciendo harto. Qué bueno. Es que siento yo que el movimiento que uno hace al caminar hace que los pensamientos fluyan de otra manera, te da la oportunidad también de respirar, de ver quizás los arbolitos, o de sentir el sol en la cara. Como que un momento para estar con uno. El caminar es como un acto de rebeldía hoy en día entre tantos autos, y es como que uno va con el tiempo. Ahí el tiempo no te va dominando cuando uno va caminando. Sí, es verdad. Oye, Juan, la segunda pregunta es, ¿cuál es uno de los mayores placeres de la vida? Mayores placeres.
bueno, yo creo que una buena conversación para mí me da mucho placer y también bailar, mover el cuerpo y sentir como ese movimiento me genera mucho placer y lo echo de menos muchas veces cuando nos falta movimiento muchas veces en la vida. Y cuando lo hago, cuando bailo, con todo me da placer. Qué impresionante que hayáis dicho eso, y tengo una sonrisa de oreja a oreja porque justo hoy día hice deporte y como que con música así como full electrónica, y ya en un momento ya ni siquiera estaba haciendo como las repeticiones ni las sentadillas, estaba como bailando nomás, como que me encerré en una pieza y lo único que hacía era como tener la música todo chancho y bailaba, y como que te juro que salí como, oh, qué delicia, siento que boté muchas cosas. Siento que cuando uno baila sin preocuparte de quién tenés al lado o de si te están mirando, te juro que es como demasiado liberador. Así que quedé muy, muy zen. Así que comparto contigo bailar. Resonamos en el sí, baile. Resonamos. Bailar algo que te guste, mover el cuerpo así con completa libertad, lo que tu cuerpo te pida es espectacular. De hecho, yo cuando estoy media como chata o triste o lo que sea, me pongo los audífonos, le digo a mi marido, onda, no vayas al living, y me pongo a bailar así como si el mundo no existiera. Ahora, ¿qué dirán mis vecinos que me ven a través de la ventana? Eso es otro tema, pero sí, creo que bailar es demasiado exquisito. Envidia deben sentir, pues, como esta mujer que disfruta la vida, sí. Y la última pregunta es, ¿cuál es el mejor consejo que te han dado? Yo creo que el mejor consejo que me han dado fue una pregunta que me hicieron. Cuando estaba estudiando para ser coach, que en estas sesiones que habían como de varias personas de mi grupo, y yo me pedí un comentario como bastante como que nada que ver, como no era como adecuado al contexto, bueno, y ahí me preguntaron, ¿para qué haces lo que haces? Y porque yo estaba en un momento como hablando de un carrete que había ido y cosas así como, y cuando me hizo esa pregunta yo me hizo como ver desde otro lugar lo que había dicho y lo que estaba haciendo por sobre todo, y esa pregunta me marcó. ¿Para qué hago lo que hago? Y pude ver con más perspectiva tal vez mi momento actual, lo que incluso dije en ese momento y las cosas que estaba haciendo en mi vida. Me dio mucha perspectiva esa pregunta. Qué heavy que lo dijiste antes, pero ahora lo dijiste de nuevo y resonó aún más conmigo, porque la pregunta que yo me hice a mí misma cuando estaba el año pasado como full crisis, trabajando demasiado, ya con ataques de pánico, qué sé yo, insomnio, fue como, ¿para qué? Como, ¿para qué estás trabajando esta cantidad ridícula de horas? ¿Para qué? Como, ¿cuál es el objetivo que hay detrás de esto? ¿Qué es lo que estás persiguiendo? Como que realmente esto hace sentido con lo que tú quieres hacer, como darse ese momento de decir como, ¿para qué? ¿Para qué? Sí, me hace mucho sentido y creo que es lindo tener ese momento como de pausa, tomar conciencia y preguntarse, porque al final muchas veces las respuestas están en uno mismo. Sí, totalmente. Y esa pausa es necesaria y hay que darse ese tiempo para dársela. Así es. Oye, Juan, me ha encantado este capítulo. Muchas gracias por aceptar venir nuevamente. De nada, gracias a ti por la invitación, Cata. Muchas gracias, lo pasé muy bien también. Me alegro mucho. Esperemos que este sí haya quedado bien grabado y vea la luz del día. Pero yo creo que así será. Ahora sí. Sí. Ya, Juan, un gran abrazo. De verdad que demasiado rico haber vuelto a grabar y haber tenido esta conversación. Un abrazo, Cata. Que estés bien. Chao. Igual. El golpe final, un fatality de buena onda. Aquí comienza la última sección del podcast, el golpe final, un fatality de buena onda. Y estoy muy contenta del golpe final de esta semana porque es una frase que dijo Jay Shetty. Jay Shetty
los que habrán escuchado el primer capítulo lo sabrán, es el conductor de un podcast que a mí me encanta. De hecho, por eso partí haciendo un podcast que se llama On Purpose, y es una frase muy linda que nos invita a no esperar quizás celebraciones o felicitaciones del resto, sino que tenemos que encontrar la motivación en nosotros mismos, y dice así: cuando nadie más te celebre, aprenda a celebrarte a ti mismo. Cuando nadie más te felicite, entonces felicítate a ti mismo. No depende de otras personas mantenerte motivado, depende de ti. La motivación debe venir desde adentro. Muy, muy poderoso el mensaje. Espero que resuene con ustedes tanto como resonó conmigo. El amor propio, la motivación debe venir desde nosotros mismos. Espero que les haya gustado este capítulo. Los invito a compartirlo con todo el mundo por Instagram, TikTok, Facebook, por donde ustedes quieran. Invítenle a otras personas a unirse a esta hermosa comunidad y nos estamos viendo y escuchando la próxima semana. Chao.